¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada, quería preguntarles si saben algo, porque me enteré de que el profesor Bazán el jueves pasado tampoco les dio clase, porque también estaba enfermo, y no sé si esta semana les confirmó que les iba a dar hoy o no. ¿No saben nada de eso? No, No, profe, profe, siempre no, no avisa dijo cualquier nada. cosa. Bueno, no, el tema era para que si él no les daba, bueno, yo continuaba con la clase, ¿sí? ¿Quiere que le Bueno, preguntemos, profe, por el grupo? bueno, por favor, sí, pregúntele, porque entonces sí podemos ir cortando la clase y bueno, si él no les da, aprovechamos, si les parece, ¿sí? Este, bueno, habíamos quedado la clase pasada que habíamos visto, por lo que tengo anotado acá, rayos X, habíamos destructivos, ¿sí? Corríjanme ustedes. Y habíamos visto el teórico de rayos X y rayos gamma, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. Bueno, habíamos visto entonces ensayos no destructivos, qué era la importancia que tenían los ensayos no destructivos, cómo podíamos usarlos, qué tipos de efectos podíamos determinar o qué podíamos analizar con los ensayos no destructivos, en dónde nos servía, dónde lo podíamos aplicar. Y habíamos visto que podíamos aplicarlo en casi todas las industrias, que eran muy, muy positivos, porque justamente realizábamos ensayos no destructivos y podíamos continuar de nuevo con la pieza, ¿sí? Sin necesidad de destruir. Bueno, habíamos visto diferentes procedimientos, como, por ejemplo, perdón, en esta filmina habíamos visto dónde se podían hacer los ensayos no destructivos, que podíamos hacer desde el material, la materia prima a el proceso de producción, se podía aplicar, y también como control de calidad, cuando el producto ya estaba terminado y ya estaba en uso, también se lo podía usar estos ensayos, ¿sí? Bueno, habíamos visto diferentes tipos de aplicaciones de ensayos no destructivos con diferentes equipos no destructivos. Bueno, habíamos visto una cantidad de usos que se le podía dar, y finalmente habíamos entrado en rayos X o radiaciones, donde vimos rayos X y rayos gamma. Habíamos visto lo que eran los rayos X, tanto rayos X como rayos gamma. Necesitábamos de una fuente, no sé si me están escuchando bien, necesitaban de una fuente, ¿sí?, que emitiera el rayo. El rayo se transmitía en el aire y quedaba plasmado en una placa, lo que nosotros conocíamos como una placa radiográfica, donde el rayo traspasaba la materia. Al traspasar la materia, el rayo, parte del rayo, era absorbido por la materia. ¿Y de qué dependía esta absorción? Y dependía de la densidad de la materia, del coeficiente másico de la materia, y también dependía del espesor, ¿sí?, de la pieza. De esto dependía que ese rayo I sub 0 que generaba la fuente, cuando traspasaba la materia, salía, ¿sí?, o se plasmaba en la placa radiográfica ese I que había sido parte absorbido
por la materia. ¿Sí? Pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que quieran que repitamos. Tenemos entonces la placa y vamos a poder ver en la placa radiográfica los defectos que tiene por dentro ese material, ¿sí? Viendo cómo se plasma ese rayo a lo largo de toda la placa radiográfica en diferentes colores de grises, porque si ustedes han podido alguna vez ver una radiografía, una placa radiográfica, van a ver que tiene diferentes colores de grises, desde un gris casi negruzco hasta un gris muy claro, que no llega a ser blanco, pero sí es un gris muy claro. Bueno, esos diferentes colores de grises es lo que nosotros vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer hoy, ¿sí? Donde vamos a ver cómo es que se va absorbiendo esa intensidad del rayo que largó la fuente, cómo la va a ir absorbiendo el cuerpo para que una vez que traspase el cuerpo, esa intensidad de sub-cero cambie, disminuya, por supuesto, porque parte ha sido absorbida por el cuerpo, y se plasma en la placa. Al ser diferente, puede haber en un organismo, en una muestra, puede haber diferentes materiales, y por supuesto, esos diferentes materiales van a tener diferentes densidades, diferentes coeficientes másicos, y eso va a hacer que cambie el color en el cual se va a plasmar en la placa. Bueno, habíamos visto unos ejemplos de la placa radiográfica, para qué se sacaban también. Habíamos visto rayos gamma, habíamos visto una comparación, y decíamos entonces que rayos X, y esto es lo que nosotros vamos a utilizar, que la intensidad, que es la intensidad que se plasma en la placa, es igual a I sub 0, que es la que emite la fuente, por E a la menos mu lineal por X, siendo X el espesor de la muestra que estamos analizando, y el coeficiente lineal, a su vez, es igual a el coeficiente másico por la densidad. ¿Qué significa esto? Que bueno, nosotros cuando estemos trabajando, ahora les voy a mandar por WhatsApp, les voy a mandar el enunciado del ejercicio que yo voy a leer, y la tabla, aunque me dicen que en la página 84 del apunte de Bazán, 84, 85 del apunte de Bazán, que ustedes deben tener, en esa página hay una tabla donde está los datos que nosotros vamos a utilizar para los ejercicios hoy. Bueno, entonces, decíamos que el coeficiente másico y la densidad era igual al coeficiente lineal, ¿sí? Bueno, habíamos visto esto, que era un esquema de cómo se comportaba, y decíamos que teníamos entonces una muestra, una grieta, una fisura, y eso se iba a plasmar en la placa. Vamos a trabajar con este esquema, porque si ustedes se fijan, lo que nosotros tenemos acá en la placa, tenemos un punto 1, 2 y 3, y vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó cuando el rayo pasó por el aire, por la placa, y por la placa que tiene la burbuja de aire o el defecto, ¿sí? Bien. Les voy a pasar entonces permítanme un segundito porque no me di cuenta de buscarla, a las fotos, así ustedes las tienen. Espero tenerlas, sí. Bueno, las voy a compartir con ustedes.
Espérenme que los encuentre. Acá está. Listo. Bueno. Ahí les ha llegado entonces 2 fotos en el WhatsApp. No sé si les habrá llegado. Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, en la primera foto, ¿sí? Hay un enunciado, está el enunciado de este ejercicio. Ese enunciado es el que le corresponde al esquema que nosotros tenemos acá. Vamos a leer el enunciado para entender qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, dice el enunciado, supóngase, de acuerdo a esta figura, que el material que se está inspeccionando es una placa de cobre. El material es esta muestra y dice que esa muestra es una placa de cobre que tiene 1 pulgada de espesor. En el punto 3, acá, la placa tiene una discontinuidad, ¿sí? Que es esa burbuja que nosotros vemos ahí, exagerada, por supuesto. Esa burbuja dice que tiene 1/4 de pulgada de espesor. La discontinuidad esta, es decir, esa burbuja contiene aire, ¿sí? Bueno, lo que está pidiendo el ejercicio es estime la intensidad I, es decir, lo que nosotros vamos a sacar es cuánta intensidad, ¿sí? Vamos a sacar en realidad la diferencia de intensidad, que va a ser esta intensidad que tenemos acá dividido la intensidad I sub 0, ¿sí? Y esa diferencia la vamos a sacar en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. ¿Para qué vamos a sacar esto? Y bueno, justamente vamos a ver cuánto se absorbió del rayo en este punto y en este punto. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bueno, dice que la placa de cobre se coloca sobre la película a unas 30 pulgadas de la fuente, y la longitud de onda promedio de los rayos X de tungsteno es de 0,098 Armstrong. ¿Sí? Bien. No sé si acá tengo, al final no sé si lo puse acá, a esa tablita. No, no la tengo acá. Bueno, voy a buscar en el otro. Acá. Acá. Bien. Bueno, ahora voy a compartir la tablita para que la veamos acá en pantalla, pero ustedes ya la tienen por WhatsApp, ¿sí? Esta es la tablita, yo les he mandado 2, una es para los ejercicios que vamos a hacer la semana que viene, y otra es para los ejercicios de ahora que son rayos X. ¿Está claro esto, no? Bueno, esta es la tablita que vamos a utilizar, y vamos a ir viendo punto por punto. Lo que vamos a analizar entonces ahora es el punto 1. Bueno, en el punto 1, entonces, nosotros vamos a partir siempre de la fórmula que I es igual a I sub 0 por E a la menos mu másico por la densidad por X, ¿sí? Siempre, no sé si, ahí se ve la pantalla, el pizarrón. Sí, profe, mejor se ve. Bien,
Entonces, en el punto 1, ¿qué tenemos? Tenemos el rayo que pasa por el aire, porque fíjense, no toca la placa, ¿sí? Esto es el punto 1. Por lo tanto, en el punto 1 vamos a tener que calcular cuánto absorbe el aire ese rayo y sub 0. ¿Está claro? Por lo tanto, lo que nosotros en el punto 1 tenemos es aire. ¿Sí? Bueno, pero si nosotros nos vamos acá a la tabla, entre los elementos que encontramos, no encontramos aire. ¿Sí? En esta tabla habíamos visto que nosotros teníamos los elementos, teníamos la densidad de cada uno de esos elementos y teníamos el coeficiente másico, que era el coeficiente de absorción, donde ese coeficiente másico tenía un determinado valor para una longitud de onda de 0,098 angstrom o un coeficiente másico de neutrones para una longitud de onda de 1,08 angstrom, ¿sí? El que nosotros vamos a usar, por lo que nos dice nuestro ejercicio, es esta columna de 0,098 angstrom, ¿sí? Si nos fijamos en los elementos, encontramos que no tenemos aire, pero nosotros sabemos que el aire es una aleación, es un gas, ¿sí? Y ese gas tiene ¿cuánto? Tiene un 80% de nitrógeno y tiene más o menos un 20% de oxígeno. ¿Está claro eso? Evidentemente tenemos en el aire otros gases raros, pero no nos interesa, ¿sí? Lo que nos interesa son esos dos porque son los mayores porcentajes. Bueno, ahora sí, nosotros podemos decir que sí encontramos el oxígeno, tiene una densidad y tiene un coeficiente másico. Y el nitrógeno tiene una densidad y tiene un coeficiente másico. Por lo tanto, ahora sí nosotros podemos calcular ese coeficiente másico que no estaba dentro de los elementos. ¿Cómo calculamos ese coeficiente másico? Bueno, decimos que el coeficiente másico del aire, ¿a qué va a ser igual? A un 80% del coeficiente másico del nitrógeno y un 20% del coeficiente másico del oxígeno. Por lo tanto, será 0,8. ¿Cuánto les da el coeficiente másico del nitrógeno? ¿Alguien puede ver en la tabla y decir cuánto da? $0,143, profe, puede ser. Pasa que no distingo cuál de los dos es el del másico. El másico es este. O coeficiente másico, ¿lo ves ahí? De 0,098 angstrom, dijimos que era este, la columna, ¿sí? Este no, porque este es de neutrones. ¿Está? No vi que estar compartiendo pantalla también estaba ¿Cómo? la tabla. No te escucho. Que no vi que también compartía pantalla en la tabla, estaba viendo la foto y no se veía también. Ah, la foto por ahí sale media la foto del WhatsApp sale, sí, no sale con tanta definición. Pero bueno, le da entonces el coeficiente másico del nitrógeno es 0,143 y esto está dado en cuadrados sobre gramos más el porcentaje del oxígeno, que es 0,2,
por cuánto les da el coeficiente másico del oxígeno, es 0,144. ¿Sí? Siempre también en centímetros cuadrados sobre gramo. Quiero avisarles que estos ejercicios que vemos son ejercicios de examen y de parcial, ¿no? O sea, este ejercicio les sirve para resolver los ejercicios en el parcial. Bien, ¿cuánto le da el coeficiente másico del aire? ¿Alguien puede hacer el cálculo? 0,1144. A mí me da 0,1432. Sí, es mejor, es más cercano ese resultado. 0,14322, si le queremos poner 4 decimales, centímetros cuadrados sobre gramos. Bueno, ya tenemos el coeficiente másico del aire. Ahora lo que tenemos que sacar es la densidad del aire. Y la densidad del aire es lo mismo, es el 80% del nitrógeno, de la densidad del nitrógeno, que la tenemos ahí, que es 116 más 0,2 por la densidad del oxígeno, que es 0,00, perdón, no me acuerdo los números, 133, corríjame, sí. Y esto, por supuesto que esto está multiplicado por las unidades de la densidad, que son gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? ¿Cuánto le da la densidad del aire? 0,001194. Habla un poquito más fuerte porque está medio... 0,001194. 11,94. Fantástico, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, decíamos que lo que nosotros necesitábamos calcular era la intensidad que quedaba plasmada en la placa. Si calculamos la intensidad que queda plasmada en la placa, entonces decimos que I es igual a I sub 0 por E a la menos mu másico del aire por la densidad del aire por la distancia. ¿Y qué distancia va a recorrer el rayo hasta plasmarse en la placa? Porque estamos haciendo la del aire. Si nosotros leemos el enunciado decía que la placa de cobre se coloca sobre la película a unas 30 pulgadas de la fuente, ¿sí? Por lo tanto, si se coloca a unas 30 pulgadas de la fuente, X, ¿cuánto va a ser? ¿Qué valor va a ser? Les estoy preguntando. ¿Cuánto va a ser la distancia que va a recorrer el rayo hasta plasmarse en la placa? ¿Hay alguien ahí? ¿Puede volver a repetir el enunciado, profe?
Decíamos que la placa de cobre se coloca sobre la película a unas 30 pulgadas de la fuente. ¿Cuánto va a ser entonces esa distancia? Si se coloca a unas 30 pulgadas, quiere decir que el rayo va a recorrer 30 pulgadas hasta plasmarse en la placa. Por lo tanto, si son 30 pulgadas, tendremos que decir entonces que una pulgada son 2,54 centímetros, 30 pulgadas son 76,2, profe. ¿cuánto? 76,2. 76,2. Bueno, entonces lo que pondremos acá, lo que diremos es que la intensidad que se va a plasmar en la placa sobre I sub 0, ¿sí? Va a ser igual a E a la menos 0, un poquito más. 0,1432 centímetros al cuadrado sobre el gramos por la densidad que era 0,00194 gramos sobre centímetros al cubo por 76,2 centímetros, que es lo que me dijeron que era la distancia. Bueno, podemos empezar a simplificar. Y entonces, ¿cuánto me da ese valor? De I sobre I sub 0. Fíjense que ahí abajo dice, siendo el director técnico informaba 0,97 puede ser. Ahí voy, para que no te escuche. ¿Cuánto? 0,97. 0,97. Bueno, más o menos 0,97. ¿Qué me quiere decir esto? Que la diferencia que hay entre el rayo que salió de la fuente, el I sub 0, y el que se plasmó en la placa, ¿sí? Hay un 0,97% de diferencia. Quiere decir de que en realidad el aire absorbió únicamente un 0,3%, ¿sí? Entonces, quiere decir de que el aire prácticamente no absorbe nada del rayo, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes ven en la placa radiográfica el rayo plasmado en la placa, ustedes van a ver en este punto esa tonalidad de gris oscuro, casi tirando a negro, porque como vemos la diferencia es mínima, ¿sí? Y por lo tanto quiere decir que el aire, al no absorber prácticamente nada del rayo I sub 0, se plasma casi todo en la placa. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. Vamos al punto 2. En el punto 2 tenemos entonces el rayo I sub 0 que traspasa la placa de cobre. Esta placa tiene 1 pulgada de espesor y vamos a ver qué pasa con esa diferencia, ¿sí? Profe, Sí, te escucho.
Disculpe, antes de que borre, ¿puede sacar una foto? ¿Sí? Saco una foto. Gracias. Listo. Bueno. En este punto 2, entonces, en este punto 2, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos que el rayo y subcero únicamente traspasa el cobre. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna aleación. Recién el aire era una aleación de un gas, ¿sí? En este caso, el cobre no es un elemento solo, no tiene una aleación, por lo tanto, lo que vamos a sacar es el mu másico del cobre, la densidad del cobre y el espesor del cobre, ¿sí? Vamos entonces a la tabla y decimos que en el punto 2 tenemos únicamente cobre. La fibra, me estoy quedando sin tinta. Como tenemos únicamente cobre, volvemos de nuevo a lo mismo. Sacamos que el I2 sobre el I sub 0, que es la diferencia que nosotros estamos queriendo sacar para conocer cómo se plasma en la placa, es igual a E a la menos mu másico del cobre por la densidad del cobre por X. ¿Sí? Bueno, entonces decimos, ponemos los valores, decimos que I2 sobre I sub 0 es igual a E por menos. El mu másico del cobre, ¿cuánto les da? No estaba todavía lanzada. Y sabemos. 0,325. 0,325. No le vamos a poner las unidades. Bueno, sí se las vamos a poner centímetros cuadrados sobre gramo. La densidad del cobre, ¿cuánto les da? 8,96. 8,96 y decíamos que era gramos sobre centímetros cúbicos. Y la distancia X, ¿cuál va a ser esa distancia? Si nosotros decíamos que era una pulgada lo que atravesaba, por lo tanto serán 2,54 centímetros. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. ¿Cuánto les da esa diferencia? ¿Cuánto les da esa diferencia? Menos 0,73. ¿Menos 0? 0,73 me dio a mí. ¿Alguien que le haya dado otro resultado? A mí me dio 6,13 por 10 a la menos 4. 6,13 por 10 a la menos 4. Bueno, ese resultado me gusta más, me suena más. Pero acordémonos de lo que nos había dado con el punto 1, que era 0,97. Si ustedes comparan la diferencia de intensidades en el punto 1, ¿hay alguien que levantó la mano? Sí, señorita, pregunte. Señorita Sulimandi, ¿quiere preguntar algo? Bueno, decíamos entonces que
La diferencia de intensidades en el punto 1, que era de 0,97, ¿cómo es con respecto a la diferencia de intensidades del punto 2? ¿Es mayor o menor? Bueno, Menor. No, profe. es menor. Quiere decir de que, ¿qué ha pasado? Si la diferencia de intensidades del punto 1 con respecto al punto 2, el punto 2 es menor, esa diferencia de intensidades, quiere decir que el cobre ha absorbido una gran cantidad del I sub 0. Por eso es que si ustedes esta placa la vieran en colores, verían que este es un color, un gris oscuro tirando a negro, y este es un gris claro tirando a blanco. Ambos siguen siendo grises, pero este es muchísimo más claro porque es evidente, acá absorbió solo un 0,97 y acá absorbió un 0,0006, ¿sí? Es decir, que ha absorbido gran cantidad del I sub 0, lo ha absorbido la placa de cobre. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá en este punto 3. Porque Disculpe, profe, fíjense, tengo una consulta. sí, No, en este caso, ¿no habría que también sumar lo que absorbe el aire hasta llegar a la placa? ¿y cuánto habíamos dicho que absorbía el aire? Un 3% más o menos. No, o sea, era muy poco lo que absorbía el aire. O sea, si la diferencia entre la intensidad que se plasmaba en la placa y el I sub 0 era muy poco, era una diferencia casi, prácticamente era 1, era como a 0,97, prácticamente 1. Esa diferencia puede hacer algo en esto que es la placa, cuando traspasa la placa. Bueno, lo desestimamos, entonces es muy bajo el valor. Es muy bajo el valor, es muy bajo, por eso es que no se calcula, ¿sí? Porque no te hace la diferencia en realidad, ¿sí? Y además, en realidad, lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio para ver qué es lo que está pasando con los colores que están plasmándose acá, y más o menos esa diferencia de intensidades. Si vos querés hilar muy fino, ¿sí? Y ese valor de 0,0006 que te dio, y te va a dar 0,000590 y pico, si es que llega a 5, no, menos, no va a llegar a 5, es decir, que va a ser una diferencia muy, muy poca, que no va a ser a lo que nosotros estamos tratando de corroborar acá. No sé si entendés lo que te quiero decir. Sí, sí, entiendo. Gracias. Bárbaro. Bien. Hay una chica, Solimandi, que levantó la mano. Señorita, ¿está usted en el aula? No, evidentemente no está en clase. Bien, hay un señor, otra señorita Terrazas. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Por qué era que la distancia era, en este caso, 2,54 centímetros? Porque la placa tenía 1 pulgada. Ah, listo, profe, gracias. La placa tiene 1 pulgada, por eso tomamos, en el aire tomamos 30 pulgadas, porque bueno, es la distancia que recorre el rayo, pero en el caso de la placa absorbe con un espesor de 1 pulgada, o sea, 2,54, ¿sí? ¿Otra Gracias. pregunta? Bueno, evidentemente que la señorita Solimandi no está en clase, porque sigue con la mano levantada, y no tiene sentido si no van a estar en clase, no se gasten en eso, porque no voy a tomar lista. Bien, vamos a ver qué pasa en el punto 3, ¿sí? En el punto 3 decíamos que teníamos la misma placa de cobre, que no era una aleación, y decía que esta burbuja
tenía 1/4 de pulgada, ¿sí? 1/4 de pulgada, y que la burbuja tenía aire adentro. Por lo tanto, habíamos visto que el aire no era absorbido o absorbía muy poco del rayo. Por eso, entonces, es que no se le considera, esa burbuja como es de aire, no se considera que vaya a absorber algo del rayo. Pero sí va a absorber es esta parte de la placa y esta parte de abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en el punto 3. Decimos que en el punto 3, que I2 sobre I sub 0 es igual a menos, como no tenemos nada que sea aleación, sino el mismo material que habíamos estudiado recién, era el mu másico del cobre por la densidad del cobre por X. Bueno, decimos entonces que I2 sobre I sub 0 va a ser igual a el mu másico de cobre, ya lo teníamos, 0,325 centímetros cuadrados sobre gramos. La densidad también, 8,96 gramos sobre centímetros cúbicos. Y la distancia, evidentemente, que si decíamos que la burbuja no absorbía nada del rayo, lo que absorbía era este pedacito de acá y este pedacito de acá. Bueno, esos pedacitos son, si la placa tiene 2,54 centímetros, menos la burbuja tenía un cuarto de pulgada, una pulgada son 2,54 centímetros, un cuarto de pulgada, ¿cuánto es? 0,635. 0,635 centímetros, por supuesto, ¿no? Esto lo pasamos a centímetros. Bueno, entonces, ¿cuánto me da esa diferencia? ¿Cuánto les da? 1,88. 3, perdón, esto no es I2, sino I3. ¿Cuánto? 1,88. 1,88. Sí. Revísalo, fíjate si te está dando bien. Porque A mí no me da, es ese. profe, a mí me da 3,15. Por supuesto que esto es menos, ¿no? No sé por qué les está dando Puede ser 3,89 por 10 a la menos 3. 3,89 por 10 a la menos 3, eso me gusta más. 3,89 por 10 a la menos 3. No, lo que había calculado yo era la distancia de la diferencia de la distancia, profe. Perdón. Pensé que estaba consultando, ¿Cómo? pensé que me estaba consultando la diferencia de la distancia. Claro, sí. Sí, no, yo te entendí que estabas calculando todo ya. Y ya habías calculado todo. Bueno, fíjense entonces. Tenemos que I1 sobre I sub 0 es 0,97. Es decir, en el aire prácticamente no absorbe nada. Después tenemos que I2 sobre I sub 0 es 0,00603. Y tenemos que, vamos a hacer un poquito más chiquito para que entre, 0,0063. Y después tenemos que el I3 sobre el I sub 0 es igual a 0, vamos a ponerle 9 ahí.
¿Sí? Fíjense cómo las diferencias de intensidades cambian según, en este caso, lo hicimos con el aire, y en este caso, que lo hicimos con la placa de cobre, ¿cómo cambió la diferencia de intensidades cuando cambiamos el espesor de la placa? ¿Sí? En el punto 3, la placa tiene una burbuja de aire, como la burbuja de aire no absorbe, entonces, fíjense cómo el valor que me dio la diferencia del punto 3 es mucho mayor que el que tenía en el punto 2, pero a su vez es menor que el que tenía en el punto 1. ¿Lo ven? Por eso, ustedes van a ver, si pudiéramos ver esta placa radiográfica, vamos a ver que en este punto, que acá lo vemos oscuro, porque es una fotocopia, en este punto, este gris es más claro que este gris, pero a su vez es más oscuro que el gris del punto 2. ¿Lo ven? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio del apunte de Bazán, de Educo, y bueno, y en el apunte de Bazán también está. No lo tengo acá en este momento. Al apunte de Bazán, pero creo que era el ejercicio 15, 16, fíjense. Bueno. Bueno. No sé qué pasó, se me perdió ese apunte. Bueno, le saco fotocopia y borro. En el apunte de Bazán busquen en la hoja, de la página 84, 85, creo que por ahí están los ejercicios, ¿sí? Bueno, el ejercicio que vamos a ver ahora es el ejercicio 88 de Educo, no me acuerdo la numeración y no encuentro el apunte, no sé dónde está. Acá. El de Bazán, acá está en la página 84 y es el ejercicio 5 de Bazán, ¿sí? Bueno, dice el ejercicio, hay una diferencia entre Bazán, el ejercicio de Bazán y el de Educo, pero el ejercicio se hace de la misma forma, ¿sí? Determine los coeficientes másico y lineal de absorción de rayos X de tungsteno en una aleación de cobre con un 10% en peso de estaño y un 5% en peso de plomo. Entonces volvemos a tener una aleación. Si tenemos una aleación, decíamos que el coeficiente lineal era igual a coeficiente másico por la densidad. Como nosotros en tabla lo que encontramos es únicamente el coeficiente másico y el coeficiente y la densidad, primero vamos a tener que calcular el coeficiente másico o buscar el coeficiente másico y el coeficiente y la densidad para después sacar el coeficiente lineal. Pero resulta que tenemos una aleación, por lo tanto, lo que vamos a tener acá es que el coeficiente lineal de la aleación va a ser igual
a el coeficiente másico de la aleación por la densidad de la aleación. ¿Sí? Sacamos ahora el coeficiente másico de la aleación. Y decíamos que la aleación tenía un 10% de estaño, tenía un 5% de plomo y tenía, por lo tanto, un 85% de cobre. Y tendremos que hacer lo mismo que hicimos recién con el aire. ¿Sí? ¿Me puede repetir los valores que usó ahí? Porque en el de Bazán dice otros. En así- el Bazán sí dice un 5% de estaño y un 15% de plomo. Lo dice, los que están anotados acá, mira, 10% de estaño, ¿lo ves? 5%. Claro, no lo llego a ver bien por eso. 10% de Ah. estaño. Ahí, no sé si no se va a ver bien. Ahí está. Bien, 5% de plomo, 10% de estaño y por lo tanto 85% de cobre. ¿Lo ven? Bien, entonces, Sí, gracias. el de la aleación decíamos que era 85% de cobre, el mu másico del cobre, lo volvemos a buscar acá, el cobre es 0,325 más el estaño 0,10 del estaño, el mu másico del estaño es 1,170 más el plomo 0,505 de plomo. El plomo es 3,5 por 3,5. Bueno, ¿cuánto les da el mu másico de la aleación? A mí me dio, profe, 0,57. Bárbaro. Entonces, 0,57. Fantástico. Como es mu másico, decimos entonces que centímetros al cuadrado sobre gramo. Hacemos lo mismo con la densidad. La densidad de la aleación es igual a, entonces, 0,85 de el cobre y la densidad es 8,96 más 0,10 del estaño por la densidad es 7,3 más el plomo 0,05 por, fíjense la densidad que tiene el plomo, 11,34, por eso es que los radiólogos se ponen ese delantal de plomo para protegerse de las radiaciones, porque fíjense la densidad que tiene y fíjense el coeficiente másico que tiene, que son muy altos comparado con los otros elementos. Por supuesto, este elemento es muy caro, por eso es que no se lo usa, ¿sí? Igual que este. Pero el plomo, que es muy barato, fíjense la densidad que tiene. Bueno, entonces decimos que es 11,34. Entonces, la densidad de la aleación
es igual, ¿cuánto les da? 8,91. 11, no, 8,91. 8,91. Bueno, decimos entonces que estos son gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, fíjense que ya hemos sacado cuánto, una de las incógnitas que era el coeficiente másico, ya lo sacamos, y ahora calculamos el coeficiente lineal de la aleación, que es igual a 0,570 centímetros sobre gramos por 8,91 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto se me va con esto con esto. ¿Cuánto les da el coeficiente lineal de la aleación? $5,08. 5,08, y esto me quedaba entonces 1 sobre centímetros, que es igual a centímetros a la menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Profe, ¿Sí? ¿es un signo menos lo que tenía la fórmula de luz mágica? Sí, es un signo menos, por lo tanto eso te va a quedar en menos. Ah, ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Vamos a vamos al otro ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio, si es de Educo, en la página, es el ejercicio 90, y si es Bazán, el ejercicio es el 8, ¿sí? Entonces Educo es el 90, el Bazán es el 8. Bien, el ejercicio 89 se los voy a dejar para que ustedes lo vean, lo hagan y me lo pregunten si tienen alguna duda la semana que viene. Pero quiero ver el ejercicio 90 para que ustedes entiendan cómo encarar el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio 90? Se desea determinar si existen grietas perpendiculares a la superficie en una placa de aluminio de 1 pulgada de espesor. La grieta se visualiza en la radiografía cuando la diferencia de intensidades es del 2%. Lo que pregunta es cuál es la longitud mínima de la grieta para que ésta sea detectable, ¿sí? Entonces, le saco una foto a esto. Saco una foto y vemos cómo resolvemos este ejercicio. El ejercicio dice entonces, se desea determinar si existen grietas perpendiculares a la superficie. Entonces, tenemos una placa, esa placa tiene 1 pulgada de espesor, como la tenemos que pasar a centímetros, ya la pasamos a centímetros, y es 2,54 centímetros, ¿sí?
La grieta se va a visualizar en la radiografía si la diferencia de intensidades es del 2%. Pero como estamos hablando de porcentajes, no podemos hablar de la diferencia de intensidades que veíamos recién, sino que tenemos que hacerla como se hacen cuando tenemos porcentaje. Pero para encarar el ejercicio tenemos que visualizar esto. Tenemos el rayo, ¿sí? Donde el I sub 0 pasa por la placa, ¿sí? Y termina en un I1, ¿sí? Después tenemos el mismo rayo que pasa por la grieta y tenemos un I2. ¿Ustedes qué piensan? I2 va a ser mayor o menor que I1. Mayor, ¿Por qué va a ser mayor? porque no va a tener toda la placa que está deteniendo el rayo, va a pasar más por aire, digamos. Claro, por supuesto. Muy bien. I2 va a ser mayor que I1, por lo que estás diciendo. Porque como la placa tiene esa grieta, evidentemente, y esa grieta es de aire, volvemos a lo mismo que vimos recién, entonces va a ser mayor. Bien, ahora, lo que me pide el ejercicio es conocer esta distancia de la grieta, que la podríamos llamar L, ¿sí? Entonces, ¿cómo partimos? Y vuelvo a insistir, para partir, como me está hablando de porcentajes, parto de que si I2 es mayor que I1, entonces I2 menos I1 sobre I2. Esa diferencia de intensidades me va a dar el 2% que me dice, ¿sí? Es decir, si la diferencia de intensidades, como dice el ejercicio, es del 2%, ¿cuál va a ser esa longitud? Entonces parto de esto. Parto de eso. Y después de ahí ya es mucho más fácil resolverlo. Porque digo, entonces, que I2 sobre I2 es igual, menos I1 sobre I2 es igual, y como es el 2%, ya puedo poner 0,02. ¿Sí? Estoy quedando sin tinta y no tengo. Bien. I2 con I2 me queda igual a 1. Por lo tanto, me queda 1 menos I1 sobre I2, que es igual a 0,02. Paso este 1 del otro lado, por lo tanto me queda menos I1 sobre I2 es igual a 0,02 menos 1. Como lo tengo también de otro lado el signo menos, multiplico por menos 1 los dos términos y me queda positivo, acá negativo y positivo. Por lo tanto, I1 sobre I2 me va a ser igual a 0,98. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Bien. O sea que esto es I1 sobre I2. Bueno, ¿cuánto vale I1? Y bueno, I1 vale, si vamos a poner acá,
A ver si podemos llegar. Y 1 vale I sub 0 por E a la menos. Como esto era una placa de aluminio, ¿sí? Será menos el coeficiente másico del aluminio, la densidad del aluminio, por la distancia. Y esa distancia decíamos que era 2,54 centímetros. Vamos con I2. ¿Cuánto vale I2? I2, vamos a poner acá. Así. I2 vale I sub 0 por E a la menos. Y bueno, estamos hablando que es la misma placa porque no ha cambiado y estábamos diciendo que el aire no absorbía nada. Por lo tanto, es el mu másico del aluminio por la densidad del aluminio por, y acá sí vamos a tener que ver qué es esta distancia, que son los 2,54 centímetros, menos esta distancia que nos está pidiendo el ejercicio que tenemos que averiguar. Esa es la distancia que nos piden averiguar. Entonces, eso será 2,54 menos L. ¿Está hasta acá? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, y sub 0, como son iguales, las podemos simplificar. Por lo tanto, me queda que arriba es E a la menos el mu másico del aluminio. ¿Cuánto es? 0,156. Perdón. A modo de ejemplo, Por la densidad del aluminio, ¿cuánto es? $2,7. 2,7. Y por la distancia, que ya habíamos dicho que era 2,54 centímetros. No vamos a poner las unidades para no ensuciar tanto, ¿sí? Y abajo, ¿qué nos queda? E a lo mismo, menos 0,156, 2,7 por 2,54 menos L. Bueno, lo que podemos ir haciendo para ir resumiendo es, sacamos cuánto nos da esto, cuánto nos da este valor y cuánto nos da este valor. Así, por supuesto que esto es a su vez igual a 0. Esto es igual a 0,98, que era lo que habíamos sacado acá. Por acá. ¿Sí? Bueno, decimos entonces que 0,98 es igual a... ¿Cuánto les da E ahí arriba? Menos 2,91. Fíjate, revisa bien ese valor. No lo saques a E. El valor de E no lo saques. Saca únicamente lo que está entre paréntesis. ¿Sí? Menos Únicamente 1,7. 1,7 o 0,7. 0,7. Bien.
Y lo que tenés acá en paréntesis, ¿cuánto te da? Menos 0,421 y después el paréntesis de 2,54 menos t. 0,421 y 2,54 menos L. ¿Sí? ¿Había alguien que quería preguntar algo? Bueno, fíjense, lo que hemos reducido es cuánto vale esto y acá, el valor de esto. Pero en realidad todavía no hemos podido sacar L, ¿sí? Vamos a tener que aplicar unos artilugios matemáticos, por eso es que vamos a aplicar logaritmo natural para poder despejar ese famoso L, ¿sí? Que es el que necesitamos conocer o que nos está pidiendo el ejercicio. Si aplicamos logaritmo en este miembro y por lo tanto también aplicamos en este otro miembro. Por lo tanto, nos va a quedar que el logaritmo de 0,98 igual al logaritmo de lo que tenemos acá, e a la menos 1,07 y e a la menos 0,421 por 2,54 menos L. Hemos aplicado logaritmo. ¿Para qué hemos aplicado logaritmo? Y porque ahora vamos a sacar, con las propiedades de los logaritmos, vamos a tratar de sacar esa L que está ahí como incógnita, ¿sí? Para poder ver cuánto vale. Voy a sacarle una foto y porque tengo que borrar parte de lo que está arriba. Bueno, siempre meto la pata. Siempre meto la pata con... A ver. Siempre toqueteo de más y meto la pata. Bueno. Vamos a seguir acá arriba. ¿Dónde? Decíamos entonces, si ustedes sacan logaritmo de 0,98, ¿cuánto les da? El logaritmo natural, ¿no? De 0,98, ¿cuánto les da? Menos 0,02. Menos 0,02. Fantástico. Vamos a resolver la otra parte ahora. Como tenemos una división, ¿sí? Un logaritmo, cuando tenemos una división, decimos que en un logaritmo lo podemos poner restando. Entonces, decimos que es el logaritmo de e a la menos 1,07 menos el logaritmo de e a la menos 0,42 por 2,54 menos L. Bueno, ya por lo menos a L la subimos arriba. Pero
que llevar, ahora está como potencia, está potenciando, lo que tenemos que hacer es llevarla para que quede abajo y poder calcular. Entonces, aplicamos de vuelta otra propiedad de los logaritmos, donde lo que está en potencia pasa multiplicando, por lo tanto me queda 1, menos 1,07 por el logaritmo de e, menos, pasamos acá abajo también, menos 0,42 por 2,54 menos L, por el logaritmo de E. El logaritmo natural de E. El logaritmo natural de E es igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a 1, esto es igual a 1. Y fíjense que ya es como que estoy resolviendo el problema que tenía. Esto me queda menos 1,07. Y acá multiplico menos 0,42 por 2,54, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? 1,06. 1,06, 1,07. Entonces te queda menos 1,07. Y lo otro es menos 0,42 menos L es más, perdón, menos 0,42 por menos L es más 0,42 L. ¿Sí? Bueno, ahora me queda mucho más fácil porque es menos 0,02 igual a menos 0,17, menos por menos es más 1,07, menos por más es menos 0,42 por L. Estas dos se me simplifican y por lo tanto me queda que L es igual a menos 0,02 sobre menos 0,42. ¿Cuánto les da entonces L? 0,047. 0,047 y estamos hablando que estos son centímetros. Bueno, si después ustedes lo quieren sacar a pulgadas para dar el resultado que me está pidiendo el ejercicio, bueno, lo pasamos a pulgada, una pulgada, 2,54, 0,047, ¿cuántas pulgadas son? 0,018. 0,018 pulgadas. Y eso es lo que vale en pulgadas. ¿Sí? Lo que tenemos ahí. ¿Está claro? Sacamos una foto. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna? ¿No? Bueno. Si ustedes se fijan en el ejercicio 89, plantea lo mismo. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Eso se lo dejo para que de la forma que hemos trabajado acá, lo hagan ustedes,
lo que dice el ejercicio 89 es en una pieza fundida de magnesio con 2 centímetros de espesor, tiene una burbuja de hidrógeno. Como es una burbuja de hidrógeno, si ustedes se fijan en la tabla, el hidrógeno no tiene densidad y el coeficiente másico es tremendamente bajo, así que bueno, estaríamos en las mismas condiciones que el aire. Esa burbuja tiene 1 milímetro de diámetro, y lo que pregunta es si será exitosa la radiografía con rayos X. Y lo mismo plantea para una placa que sea de zinc, ¿sí? Lo que les da como dato es que las diferencias de intensidades de la placa deben ser mayores al 5% para que la detección del defecto sea posible. Bueno, entonces lo que ustedes van a tener es lo mismo que tenemos acá. El planteo siempre les conviene hacérselo de esta forma. Tienen la burbuja de hidrógeno. Esa burbuja tiene 1 milímetro y la placa tiene 2 centímetros. Entonces, evidentemente, lo único que va a absorber el I sub 0 es este sector y este sector. Por lo tanto, I2 va a ser mayor que I1 también en esta ocasión. ¿Está? ¿Cómo hacemos? Y como nos está hablando también de porcentajes, que quiere saber, dice que para que sea detectable el defecto, o sea, esa burbuja sea detectable por el rayo X, la diferencia de intensidades tiene que ser mayor que el 5%, o igual que el 5%. Entonces planteamos lo mismo, como I2 menos I1 sobre I2, esta diferencia de intensidad tiene que ser mayores que el 5%, o iguales. Volvemos a hacer lo mismo, I2 sobre I2 menos I1 sobre I2, esto me queda 1, esto es mayor o igual que 0,05, y luego pasaremos este 1 para el otro lado, me queda que menos I1 sobre I2 es menor que o igual que 0,05 menos 1. Bueno, multiplicaremos por menos 1 a ambos miembros, y acá me queda menos y acá me queda más. Por lo tanto, me queda que I1 sobre I2 es menor o igual que 0,95. ¿Sí? Parto de esto. Ya de acá ustedes pueden saber cuánto vale I1, que bueno, ya no es una placa de magnesio. Bueno, y tendré que utilizar, evidentemente, si utilizo el logaritmo y aplico el logaritmo como hicimos recién, vamos a saber si esa diferencia de intensidades esta diferencia de intensidades es mayor o es menor que el 0,5, ¿sí? O el 5%. Esto se lo dejo para que ustedes lo hagan y que me digan la semana que viene cómo les fue, ¿sí? Pero vamos a terminar, así ya terminamos con un ejercicio con lo que es radiaciones, que es el ejercicio 91. El ejercicio 91, que en el caso de Bazán es el ejercicio 9, ¿sí?
Bueno. En el ejercicio 91 dice, ya estamos hablando de rayos gamma, tenemos que acordarnos que la intensidad en rayos gamma era igual a I sub 0 por E a la menos lambda por T. Nosotros vamos a trabajar con esta fórmula para rayos gamma. El ejercicio dice, determine la constante de decaimiento. La constante de decaimiento es el parámetro con el que se miden justamente estas baterías que son baterías radioactivas, ¿sí? Entonces, determine la constante de decaimiento del cobalto 60 y del iridio 192, sabiendo que sus tiempos de vida media son 5,27 años y 74 días respectivamente. ¿Sí? Si partimos de esto, y para calcular la constante de decaimiento necesitamos el tiempo de vida media de la batería, entonces decimos que I va a ser igual a 0,5, que es la vida media, un medio de I sub 0. Y que I también va a ser igual a I sub 0 por E a la menos lambda por T. ¿Sí? Esto es para el tiempo es de 5,27 años y para el iridio 192 de 74 días. Bueno, entonces, ¿de dónde vamos a partir? De la vida media, porque yo necesito conocer la vida media para saber cuál va a ser la constante de decaimiento de esta batería, ¿sí? Por lo tanto, planteo estas dos ecuaciones donde digo que la intensidad va a ser igual a la vida media, ¿sí?, de la intensidad sub 0, y que también la intensidad es igual a I sub 0 por E a la menos lambda por T. Igualo estas dos intensidades, entonces digo que un medio de I sub 0 va a ser igual a I sub 0 por E la menos lambda por T. Simplifico, pero vuelvo a tener el mismo problema que tenía recién, donde si yo tengo que calcular lambda, la tengo potenciando y la tengo que bajar. Por lo tanto, aplico logaritmo y aplico logaritmo. Y de ahí ya sí bajar. ¿Cuánto es el logaritmo de 0,5? Menos 0,69. ¿Cuánto? Menos 0,69. Menos 0,69. Y acá tengo entonces que es lambda por T por el logaritmo natural de E. Eso es igual a 1. Por lo tanto, me queda
menos 0,69 igual a menos lambda, y a t, ya lo puedo pasar para acá, y ahí averiguo cuánto vale lambda. Bueno, ya he resuelto lo que quiero saber entonces, cuánto va a valer t. Para sacar t digo que un año son 365 días, un día son 24 horas, una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos. A eso lo multiplico, ¿cuánto me da? Bueno, me da 31.536.000 segundos, que lo tengo que multiplicar por 5,27 años, y me da 100. Es menos 0,069, por supuesto este menos con este menos se va, así que ya lo puedo sacar. Dividido la cantidad de segundos, que son 166.000 millones, 194.720 segundos. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto les da? $4,16 por día a las menos 9. 4,16 por 10 a la menos 9. Por supuesto, si tenemos segundos abajo, será segundo a la menos 1. O sobre segundo, como ustedes quieran. A la menos 1. ¿Sí? Bueno, ya determinamos entonces la constante de decaimiento para el cobalto. Esto es para el cobalto 60. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para determinar el iridio 192. Para el iridio decimos que es un día tiene 4 horas, una hora, 60 minutos, un minuto, 60 segundos. Si multiplico eso, $86.400 segundos, y lo multiplico por la cantidad de días, entonces me da que el tiempo son 6.393.600 segundos. Vuelvo entonces a poner acá el tiempo que me dio, que son 6.393.600 segundos. ¿Cuánto da eso?
1,08 por 10 a la menos 7. 1,08 por 10 a la menos 7. Por supuesto, 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, estos serían entonces todos los ejercicios de rayos X y rayos gamma. Acuérdense, son ejercicios que salen en los parciales, son salidores, ¿sí? Así que tengan cuidado. Cualquier duda que tengan, traten de hacer el ejercicio que les dejé planteado, el ejercicio 89, traten de hacerlos, a ver si les da, a ver qué resultado les da, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. yo quería preguntar si sería posible poder hacer alguna revisión del parcial. Sí. No sé si hoy o si algún día que usted No, prefiera. quédate fuera. No, bueno, Bueno. yo sé que ahora, pero quédate un ratito y lo vemos. Bueno, porque tengo una única duda nomás. Sí, no hay problema. Sí, Gracias. sí. Quédate. ¿Alguna más? Profe, yo le quería consultar sobre una de las empresas que teníamos para el trabajo, como para ir Sí. viendo. Una de las opciones teníamos una empresa que hace aberturas, o sea, las fabrica. No sé si podría estar dentro de las opciones para analizar, digamos, cómo... Pero ¿cómo hacer verduras? Perdón. No me perdí. Aperturas. A ver. No, verduras, ¿te entiendes? Digo, no, ¿aberturas de qué material? De aluminio. Sí. Y ellos únicamente la hacen. Claro, ellos la fabrican, digamos, las personas le dicen cómo la quieren y las dimensiones y ellos la fabrican de cero, digamos. O sea, yo tendré que ir bien a hablar, pero, o sea, es un conocido que ya hablé con él, dijo que no tendría drama. Claramente tendré que ver si cumple con absolutamente todas las especificaciones, pero quería saber si más o menos está dentro de lo que se podría. Sí, podría. Lo único que lo más probable que lo que ellos hagan es, la materia prima ya viene fabricada, entonces, bueno, ellos lo único que hacen es cortarla y darle la forma a la materia prima. Por lo tanto, ustedes tendrían que ampliar por ahí con parte de la materia prima para completar más el trabajo, pero no habría problema. Bien, no, igual era una de las opciones como para ir viendo, pero buenísimo. Gracias, profe. Bueno, estaríamos entonces... Profe, ¿podría sacar fotito arriba? ¿Cómo? ¿Y podría sacar una foto en el pizarrón en la parte de arriba? ¿No le saqué? Me La de parece arriba. que... ¿Cómo la de arriba? ¿Qué cosa de arriba? Ah, si la sacó, entonces todavía no la había visto aquí. No, me la verifico. A ver, sí. La saqué la foto. Bueno, profe, ahí Sí, para después ustedes la ven. Sí, no, la saqué. No. Es de otro resultado. No. Tenés razón. La sacamos ahora, así, por la otra. Si no, de última la tienen doble, no hay problema. Ahí está. Bueno, ¿alguna cosa más? Veo que el profesor Bazán no ha contestado, no ha dicho nada. Sí. ¿Dijo algo? ¿No? Profe, una consulta. Sí, La pregunta del ejercicio que hicimos recién dice cuánto tiempo podrían utilizarse como fuentes. La respuesta, la unidad de la respuesta es 1 sobre segundos, queda bien así igual. Ay, perdón, me perdí, no te escuché bien. ¿La respuesta sería cuál? 1 sobre segundos.
No, la pregunta que estás haciendo, que te está haciendo es la constante de decaimiento. 1 sobre segundo es la unidad de la constante de decaimiento. ¿Sí? Bueno, y la pregunta que dice cuánto tiempo podrían utilizarse como fuente de emisión. Y si la vida ¿cómo la media, representa? es de, acuérdate que la vida media es lo que es más o menos la mitad de su vida, es lo que dura. La totalidad del tiempo sería el doble, ¿sí? Ok, está bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen otra pregunta, y bueno, Bazán no ha contestado nada, no ha dicho nada. Yo supongo que le vas a dar clase, ¿o no? Bueno, no importa. La señorita que quiere ver el parcial, Sí, quédese. profe. Bueno, Y bueno, todos los otros alumnos nos veremos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, mientras tanto voy a ir buscando su parcial. bueno, profe, Besone es mi apellido. Sí, B sí, larga. sí, sí. Ahí te busco. Espérame un minuto. Este es el 2 de 3, ¿no? Sí, estaba en el 2 de 3. Qué pavo. Acá. Es Besone Pistone. Sí. Bien. Bueno. A ver. Claro, profe, o sea, yo tengo un 3 y bueno, el segundo ejercicio lo arranqué mal y cuando me di cuenta ya me quedaban 20 minutos nomás para hacer el tercero. Y creía que el tercero lo tenía bien hecho al tercer ejercicio. Quería saber si Déjame. estoy Sí, equivocado. sí, sí. Déjame ver. ¿Qué tema tenías? El tema 2. Sí. Espérame que busque el tema 2, por favor. Tema 2. Bueno, vamos. Déjame ver. Besone. Listo. El ejercicio 1 lo tenés bien. Sí, Lo tenés y el bien. 2 está todo mal, porque lo arranqué mal y cuando me di cuenta ya me quedaba poco tiempo. Sí, no. Bueno, esto no se hace en un gráfico, esto no se hace. Sí. No. Se ponen los valores, ¿sí? Nunca se hace referencia, porque estamos leyendo un gráfico. Sí. Pero estos valores también y la carga. Pusiste carga acá, no. Me di cuenta, claro, era la carga y no calculé. Sí. Bien. Y en esto, bueno, no tenés nada. Claro, sí. Y era el ejercicio 3, que yo pensé que lo había hecho bien, pero no sé en qué me equivoqué. Y te equivocaste que, mira. Ah, que pasé mal la unidad. Oh, claro, copié mal. Puse que 370 Acá, gigapascales. esto está bien. Eso está bien, pero cuando quise pasar que megapascal es igual a newton sobre milímetro al cuadrado, en lugar de poner los 370.000, puse los 370. Claro. Lo copié mal, claro. Pasaste mal. Sí. Evidentemente te va a dar. Y ahí se considera todo mal hasta el procedimiento, aunque me haya equivocado ahí por copiar mal, digamos. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo te pregunto a vos. Sí. Esta fórmula, ¿te la di yo? Sí.
Entonces, el ejercicio era despejar esto de la fórmula que yo te di. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Claro, sí, tenía que despejar la fuerza. O sea, este ejercicio vale 3 puntos. ¿Sí? Mira, lo veamos de esta otra forma. Este ejercicio vale 3 puntos. Vos tenías 3 puntos del primer ejercicio que lo habías hecho bien. Del segundo ejercicio tenés 0 puntos porque no lo hiciste. Y este ejercicio vale 3 puntos, pero lo hiciste mal, por lo tanto no te puedo poner los 3 puntos. Claro. Si te pongo, ponele un punto por lo que vos me estás diciendo, el desarrollo, o sea, no llegás al 6. Ese es el problema. Sí, solamente quería saber si el tema de la unidad, que me equivoqué ahí, si no se consideraba. No, ¿cómo? No son lo mismo 370.000 megapascales que 370 megapascales. No es lo mismo. Sí, esa duda tenía. O sea, ustedes, y no te lo digo por vos, porque no sos vos, son muchísimos de tus compañeros que han confundido cosas peores, como por ejemplo que 0,2 centímetros son 20 milímetros. No son 20 milímetros, son 2 milímetros. Entonces están teniendo un problema de unidades. Y este problema de unidades me parece que lo están teniendo el primer año, porque el año pasado ustedes deben haber visto en física y en matemática no, pero en física deben haber visto unidades. Sí, profe, en el ingreso, ahí vimos. Y bueno, yo simplemente, bueno, sí, me equivoqué de despistada nomás, pero quería saber eso, profe, nomás. Así que bueno, gracias. Lo que sí, tengan cuidado, yo los he visto que se están equivocando mucho con las unidades, tengan cuidado con las unidades, tengan cuidado porque un ingeniero tiene que aprender a manejar unidades, tiene que darse cuenta que un resultado, o sea, el resultado también uno lo puede evaluar en unidades, ¿sí? Yo no sé, bueno, habrá que ver en primer año qué es lo que está pasando con las unidades, porque tienen que aprender a usar las unidades. Se han equivocado muchísimo en las unidades, muchísimo. Así que no, o sea, sí, te puedo dar un punto más, pero no, o sea, si ese punto más fuera para que vos tengas o medio punto, ponele, porque ¿qué he hecho? A los 5.50 les he estado pasando a 6. Claro, sí. O sea que les he regalado ese punto para que lleguen pero no llegás porque si hubieras hecho algo de este ejercicio. Sí, pero no, lo arranqué re mal y cuando me di cuenta me faltaban 20 minutos, entonces pasé a hacer el tercero directamente. Y este ejercicio, mira, era calcular el sigma de tracción, que era fuerza sobre área, por supuesto la fuerza máxima, el sigma de rotura, que era la carga de rotura sobre el área, el real, que era la carga de rotura sobre el área final. O sea, ahí ya tenías un punto 50, por ejemplo, si lo hubieras hecho. Ahí ya con esos 3 valores, o sea, este ejercicio no lo hizo nadie, o casi nadie, muy poca gente lo hizo. Y es un ejercicio facilísimo. Facilísimo. Era igual al de hasta igual a uno que hizo usted, profe, en clase, que pero también seguro lo hice. Sí. Pero sí, estaba re nerviosa. Sí, esta era igual que uno de clase. Yo lo que les digo siempre, bueno, traten de ver qué va a pasar, viste, por ahí a lo mejor los alumnos que quedaron libres pueden llegar para no perder la materia, pueden llegar a rendir como libres, ¿sí? Claro, sí, yo pregunté eso en el centro de estudiantes, me dijeron que todavía no está esa posibilidad, pero que como que a lo mejor iban a tratar de ver si podíamos utilizar el recuperatorio del segundo parcial, pero es algo que tienen que ver todavía, que no está definido. Utilizar, no te entiendo, ¿cómo utilizar? ¿A qué el recuperatorio del segundo parcial para este primero también. Pero es algo que no pero eso no es una decisión que toma el centro de estudiantes.
No, es que ellos como que iban a ver si podían hablar, no sé si con la jefa de cátedra o cómo era el tema. Ujú. Pero Bueno, no es algo que esté decidido, bueno, profe, igualmente. claro. No, bueno, pero en una de esas, por ahí no, estate atento, ¿viste? Porque por ahí sale esto de que pueden rendir libre, Sí. y entonces te sirve seguir participando en clase, seguir estando en clase, Sí, yo voy a seguir estando y además porque quiero hacer el trabajo práctico también. exacto, Porque y sí esa que, o sea, que otra. había estudiado, pero que me pongo muy nerviosa cuando rindo y siempre cometo errores así, entonces... Claro, bueno, pero fíjate, ¿viste? Porque en una de esas tenés alguna posibilidad por lo menos de rendir libre, Sí. y eso, y ya Porque en tenés el el teórico trabajo también práctico. claro, en el teórico saqué 7,50 también, así que por eso me gustaría, si se pudiera rendir libre, tratar de aprovechar la oportunidad. Claro, bueno, fíjate, espera a ver qué pasa, ¿sí? Yo sinceramente considero que para mí no es una decisión mía, no es una decisión mía, pero para mí tendrían que regularizar con 4, no con 6. Para mí es muy alto 6. Claro, con el 40% dice usted. Sí, para mí sí. Entonces ahí yo digo, bueno, mira, sí, si total vas a rendir la materia teórico-práctico, después, bueno, 50, 60 centésimos, sí, lo sacamos de algún puntaje y llegas al 4 y ya está regular. Claro. Para mí, mi experiencia en esta materia es que tendrían que regularizar con 4, no con 6. Pero bueno, no es una decisión que yo Pasa tomo. que es como me pasó, por ejemplo, profe, que es un error que yo, por ejemplo, copié mal y me termina costando el parcial entero prácticamente. Ese es el tema, que cualquier error que uno tenga ya le da mal todo el procedimiento. Claro, pero lo que pasa es que vos acordate que ese error, que es grave, porque no es lo Sí, mismo, ese error a vos te da la posibilidad de promocionar la materia, porque vos con un 6 ya podés promocionar. En cambio, si vos tuvieras, si yo te pongo un 4 y regularizás, ¿sí? Vos podés salvar todavía estudiando después más para darte cuenta cuál fue tu error. claro, sí. Pero si no, con el 6, vos ya, fíjate que con el 6, si yo te pongo el 6, ponele. Bueno, ese error que cometiste no lo vas a salvar más porque después te sacas un 8 en el próximo y un 7 en el próximo y ya promocionaste el práctico y nunca salvaste ese error, que no es lo mismo 370.000 megapascales que 370 Claro, megapascales. sí, profe, sí, coincido con usted totalmente, es así. Entonces, por eso te digo, si yo te regularizo con 4, después vos tenés el tiempo para rendir la materia, para estudiar de vuelta el práctico y Y decir, no cometer de nuevo ese error. y no cometer ese error. Por eso vuelvo a repetirte, a mí me parece que esta materia es para regularizarla con 4 y después promocionarla sí con 6 y más para arriba, Claro, pero sí. regularizarla con 4. Entonces vos te despreocupás, ¿viste? No estás tan tensa de que, o sea, es muy alto el 6 para llegar, es muy alto. Sí. Para mí es muy alto, pero bueno, no es una decisión, vuelvo a repetirte, que esté tomando yo. Yo años anteriores, regularizaba con 4. Años anteriores yo regularizaba con 4, entonces después el alumno iba, venía, rendía práctico, fantástico, y rendía, no había ningún problema. ¿No? O sea, pero bueno, ahora lo subieron a 6. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, esperen a ver qué pasa. Bueno, sí. Puedo seguir estando entonces en las clases, ¿verdad? Sí. No, es que aparte te digo, rendí el trabajo final. Sí, obvio, yo lo quiero hacer. No lo dejes el trabajo final. No, obvio. Rendilo. Entonces, y después vemos, ¿viste? Capaz que si lo rendís libre y tenés ya el trabajo final listo. Sí. Entonces, ya está. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la clase que viene. Chao, hasta luego.